a su alrededor cambió. Escribe: es una práctica común hablar del significado correcto o estricto de una palabra por referencia a sus orígenes. Uno de los efectos de un tipo de educación clásica es producir que lo mejor que puede llamarse una actitud sacra a las palabras y a las correspondientes quejas de unos usos contemporáneos vulgares. Los significados originales de las palabras son siempre interesantes, pero lo que a menudo es más interesante es la variación posterior, cierro cita. El glosario de Cerrillos no pretende ser exhaustivo, sino las entradas pretenden serlo también. Estos son términos importantes, no son tratados preciosamente o con temor. Son el producto de la investigación y esto puede tomar muchas formas. El artista argentino Leandro Katz estuvo con nosotros en Austin la semana pasada y él estaba en la universidad para participar en una serie de seminarios relacionados con una exposición en el Museo Blanton que se llamaba Words Matter, Latin American Art and Language, curada por Beverly Adams del museo. Y Katz habló sobre su investigación de la letra ñ, que se especifica de solo pocos idiomas, principalmente el castellano. Viviendo en Nueva York en ese momento, en los 70s, Katz amplió enormemente la letra y su tilde, utilizando tecnología reproductiva. Lo amplió hasta el punto en que las líneas suaves de la letra se convirtieron en bordes irregulares y la tilde parece estallar. Esta distorsión produce una claridad paradójica. Un símbolo de uso común, pero pasado por alto, se texturiza de repente. Se nota y casi triunfa cuando la tiñe y Katz lo tiñe de amarillo, naranja, rojo, violeta. Katz también nos recuerda que muchas de las palabras que usan el ñ tienen su origen en las lenguas indígenas de las Américas, recuperando una genealogía olvidada o ignorada. Leí el glosario de arte chileno contemporáneo con gran interés. Como especialista en arte mexicano y mexicanos en los Estados Unidos, hubo términos que no conocía y de los que tenía una comprensión limitada. El glosario es diverso en su cobertura, incluyendo eventos, instituciones, movimientos sociales, conceptos críticos y géneros de producción artística. También señala algunos de los principales conceptos para investigación crítica: archivos, derechos humanos, memoria colectiva. Los autores seleccionados tienen una variedad de formaciones, son artistas, historiadores, filósofos, sociólogos, que se necesitan para apreciar los diversos matices de los términos. El arte contemporáneo en Chile me parece que exige un análisis interdisciplinario. También aprecio mucho las bibliografías que acompañan los términos. Algunos eran bastante prácticos, citando documentos primarios y estudios de casos producidos por académicos chilenos. Otros eran bastante teóricos, citando a Giorgio Agamben, Judith Butler, Michel Foucault. Estos son caminos importantes dentro y fuera del texto. Me parece que nuestra comprensión de algunos de estos problemas y conceptos se encuentra en una etapa liminar de investigación. Aún no son temas de tesis doctorales o monografías académicas. Y esto es crucial, ya que este glosario sirve como un imán para quienes pueden continuar este trabajo. Quizás el glosario, punto. Para concluir, felicidades a los autores y editores del glosario. Es una tremenda contribución a nuestro entendimiento del arte chileno contemporáneo y sirve como un portal a otros campos de comprensión. Es con estos gestos de red de historia de arte de América Latina es con estos gestos que la red de historia de arte de América Latina se vuelve más densa, redundante de la mejor manera, con muchas rutas posibles y desvíos entre los objetos, actores y procesos culturales más importantes. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir. Antes que nada quiero agradecerle a Ignacio, al CEDOC y a Sofía
de la Universidad Adolfo Ibáñez estarme acá presente compartiendo con ustedes este encuentro. Y fundamentalmente también muchas felicitaciones a Nelly y Sebastián por el trabajo que hicieron con el glosario. Es realmente un placer, fue realmente un placer leerlo, un placer ver también cómo está dispuesto este glosario en la web y pensar su productividad en función de los archivos de arte. Y es básicamente ese el tema que voy a presentar aquí. De hecho, fui convocado para esta charla para presentar sobre la relación de los glosarios con el trabajo de los archivos de arte y la investigación. Indagar sus posibilidades en función de los objetivos y alcances de una institución como Espigas, el Archivo de Arte Argentino y Latinoamericano con base en Buenos Aires, del cual vengo para presentar. Este será básicamente mi punto de partida: analizar la importancia de los glosarios en una institución dedicada a conservar y hacer accesibles archivos sobre arte argentino y latinoamericano. Ese va a ser el comienzo de esta presentación, fundamentalmente pensando la relación entre glosarios y vocabularios controlados o tesauros. En un segundo lugar me voy a detener específicamente en este glosario, en el glosario que aparece en la pantalla, que es el glosario que en el 2016 se desarrolló en el marco de la muestra Verbo América, curada por Andrea Yunta y Agustín Perrubio en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en función de básicamente dos cuestiones. Quiero construir a partir de ese glosario una genealogía escritural y otra genealogía institucional, ¿sí? Para también pensar esa genealogía como otras formas de articulación entre el campo artístico y los fondos documentales y las instituciones. Y sobre todo dejar preguntas abiertas en función de cómo esas cuestiones, esas incógnitas pueden ser respondidas en el caso del glosario chileno, ¿sí? Y finalmente voy a proponer una muy breve lectura de los glosarios, tanto chileno como argentino, en función de su productividad para una historia del arte comparada, ¿sí? Eso van a ser básicamente las tres breves presentaciones que quiero hacer. Comenzaré entonces planteando la parte más vinculada específicamente al trabajo duro del archivo, que tiene que ver con esa vinculación entre los glosarios y los vocabularios controlados. El primer punto que quiero destacar es la importancia de los glosarios para la realización de los vocabularios controlados o los tesauros. Los vocabularios controlados son básicamente herramientas de descripción de los documentos que facilitan la recuperación de información para un usuario, sea público, general como investigador. Son justamente básicamente controlados porque en los vocabularios uno establece determinadas jerarquías entre los términos que son más usados en determinadas regiones que en otros lugares y en determinados momentos. La conformación de estos vocabularios es central para el desarrollo de políticas combinadas de descripción archivística que permitan la articulación y el entendimiento, no solo con los usuarios, sino también entre las instituciones. Les voy a dar simplemente un ejemplo. En el caso de Espigas, nosotros utilizamos un vocabulario controlado que fue desarrollado por una institución creada en los años 90 que se llama una red Vitruvio. Es básicamente una red de 40 instituciones dedicadas con bibliotecas sobre arte, arquitectura, diseño y urbanismo, ¿no? Esa es la única alternativa que nosotros encontramos a utilizar la traducción del glosario, del tesauro, mejor dicho, de Getty, que fue el que con mucho trabajo, mucho esfuerzo y fue muy productivo, que fue el que desarrolló la Divana aquí en Chile, ¿no? Entonces nosotros recuperamos esa vinculación de 40 instituciones para crear un vocabulario y de algún modo relanzar la subcomisión de vocabulario para pensar todos estos términos. Siempre un vocabulario es un vocabulario que se va transformando a lo largo del tiempo y a su vez que tiene particularidades en función de las regiones, digamos. Les doy un ejemplo muy sencillo, digamos, pero por ejemplo en el caso de algunas traducciones de tesauros extranjeros y demás, para póster se le suele usar cartela, por ejemplo, se utiliza como uno de los términos. Bueno, un investigador jamás va a buscar en una base de datos en Argentina cartela, digamos. Va a pensar en todo caso póster o afiche, digamos. Entonces, todas esas particularidades son centrales para que las bases de datos, para que los sistemas funcionen y sean productivos. Como muy bien lo mencionó George con respecto a las condiciones históricas y sociales de los glosarios permiten elaborar definiciones situadas, tanto geográfica como históricamente. Esto es central para definir particularidades en los vocabularios que permitan una mejor recuperación de la información de los archivos. A su vez, permiten conocer las actualizaciones bibliográficas centrales para la elección de determinados conceptos y establecer jerarquías conceptuales.
Hay una especie de camino de ida y vuelta entre los glosarios. Los glosarios permiten reconocer y definir términos que se incorporan a los vocabularios, pero quizás en los vocabularios surgen términos que de repente son utilizados en la bibliografía, pero todavía no son definidos específicamente. Entonces los glosarios también permiten adquirir definiciones en sentido. Los glosarios, a su vez, establecen, y esto es un punto central, establecen definiciones pedagógicas, es decir, hablan de conceptos, sus usos y sus alcances en un lenguaje claro y entendible. Y eso es algo que quiero destacar especialmente tanto en el glosario chileno como en el caso del glosario argentino. El glosario juega, tal cual como aparece en la descripción del glosario chileno, como un punto de articulación con la sociedad. En pocas palabras, la elaboración de los glosarios son centrales para el desarrollo de vocabularios entonces más precisos, ajustados y por lo tanto una herramienta fundamental, no solo en el desarrollo de una articulación efectiva entre institución y público, sino para proveer una mejor herramienta de búsqueda para los investigadores. Se trata de un dispositivo que se articula así dentro de un sistema de organización de un determinado archivo, y ese determinado archivo con el público, con la sociedad, y ese determinado archivo en su relación con otras instituciones. Entonces, sobre este carácter pedagógico quiero pasar al segundo punto, que es esta especie de genealogía escritural e institucional del caso del glosario argentino. Voy a volver un poquito al glosario argentino. Me gustaría, para historizarlo en el ámbito local, en función de proponerles una historiografía comparada entre ambos proyectos. El glosario de Malva, como ustedes saben, surgió entonces en el marco de la muestra Verboamérica, curada por Andrea Yunta y Agustín Perrubio, y tiene un antecedente interesante. Para mí la muestra Verboamérica tiene un antecedente de una muestra que realiza con anterioridad Andrea Yunta, que es una muestra que llevaba por título ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Es muy interesante porque esa muestra era casi una entrada de glosario para definir arte contemporáneo. Es decir, ¿qué decimos cuando hablamos de arte contemporáneo? ¿En qué momento empieza el arte contemporáneo? ¿Empieza luego de 1945? ¿Empieza luego de 1989? ¿Cuáles son los hitos a partir de los cuales nosotros definimos? Curiosamente, arte contemporáneo no está definido en el glosario de Verboamérica, pero es interesante pensar esta exposición como un antecedente. Es una exposición que tuvo lugar en el 2014, a la conformación de este glosario y a la idea de definir estos términos. En el caso del glosario de Verboamérica estuvo dirigido por un investigador que se llama Pablo Fase, que es un investigador de CONICET, un doctorado de CONICET, y paralelamente al glosario de Verboamérica se realiza un proyecto muy grande de investigación sobre las fichas de catalogación de las obras del museo. ¿Sí? Básicamente era un proyecto donde se invitó a investigadores, fueron alrededor de 90 investigadores de todo el mundo, que se los invitó a escribir fichas sobre cada una de las obras que formaban parte de la colección del Malva. A mí me tocó guiar ese proceso de investigación museográfica y se escribieron alrededor de más de 300 fichas sobre la colección del Malva, sobre la colección del museo. En un primer momento se planteó que esas fichas fuesen publicadas online, y luego también se publicó el glosario vía online. En el caso de las fichas, luego se realizó, ya cuando yo ya me había desvinculado del museo, una publicación en físico que es el catálogo del museo. Es interesante porque en la relación de los glosarios ustedes van a ver que en el caso del glosario argentino las entradas no están firmadas, sino que el glosario en algún punto tiene también mucho vínculo a ese proyecto de investigación de las fichas museográficas. Es como si fuese una especie de glosario chileno, ¿no? Una especie de vínculo, un diálogo que se establece tanto con el proyecto de investigación como específicamente con el proyecto de desarrollo de glosarios. En el texto de la presentación del glosario que escribe Agustín Perrubio, él plantea básicamente dos antecedentes. Uno es un glosario que tiene lugar en una exposición que se llama United States of Latin America, curada por Jens Hoffman y Pablo León de la Barra. Y el otro, él recupera un glosario de una exposición que ustedes conocen muy bien, que es la exposición Cartografías, que es la que se realiza en la Winnipeg Art Gallery en el año, si mal no recuerdo, el año 93, donde Paulo Herkenhoff realiza un glosario de términos de arte latinoamericano. Las características de ese glosario, por si no han leído, son completamente distintas. Algunas entradas son hasta humorísticas, graciosas, etcétera, digamos, ¿no? Y acompañan, y si mal no recuerdo, de hecho es curioso, pero es un catálogo que es trilingüe, está en francés, en inglés y en español, pero el glosario está solamente en inglés. El glosario no es traducido a los otros idiomas.
Pero me interesa porque este último glosario, más allá del de Pablo León de la Barra y de Ian Hoffman, se da en un contexto específico, que es un contexto de expansión de redefiniciones sobre el arte latinoamericano, es decir, en el contexto del quinto centenario, donde hay una especie de explosión de investigaciones en torno al arte latinoamericano, que también tiene su correlato en exhibiciones de arte que se realizan en todo el mundo. Me interesa plantear entonces el glosario argentino como vinculado específicamente a ese momento, fundamentalmente a partir de dos procesos que se identifican en la escena de la historia del arte local a comienzos de los años 90 y que se continúan a lo largo de la década. Uno tiene que ver algo muy sencillo, una transformación en los modos de escritura de la historia del arte. Es algo que ustedes, digamos, que es muy claro, que en un momento de la historia del arte argentino, en los años 90, comienza a escribirse historia del arte de una forma muy clara y muy sencilla, ¿sí? Entonces hay un conjunto de una nueva generación de historiadores del arte, donde está por supuesto Andrea Giunta, donde está Ana Longoni, donde está Diana Wexler, donde está Laura Malosetti Costa, entre tantos otros, que comienzan a escribir de otro modo la historia del arte. Esto tiene un punto central a lo largo de la crisis del 2001, es decir, un momento donde una gran crisis argentina, una de las tantas que solemos tener con tanta asiduidad, se decide, mejor dicho, esas publicaciones de historia del arte, textos sobre Tucumán Arte, textos sobre los 60, esas ediciones se agotan, ¿sí? O sea, se agotan las tiradas de los libros y los libros son reeditados. Eso es claramente, por una de las razones, es que se transforman las formas de escritura. ¿Por qué se da esta transformación de los modos de escritura? Bueno, hay un conjunto de factores, ninguno creo que puede explicarlo en su totalidad. Uno puede decir, en primer lugar, la generación de nuevas tesis de doctorado, donde muchas de estas figuras también comienzan a crear muchos discípulos que siguen, que continúan ese modo de escritura, ese modo de escritura simple, sencillo y claro, ¿sí? Donde todo eso se va expandiendo. Uno podría decir también la extensión de una historia del arte vinculada a una historia social, ¿sí? Entonces quizás los fundamentos filosóficos de una forma de escribir sobre arte de los años 80 son reemplazados por una historia social con un gran trabajo sobre archivos, con el planteamiento de hipótesis, etc. Entonces eso de algún modo cambia. También hay otros factores que uno podría decir. Hay uno que podríamos decir, bueno, muchos de estos investigadores trabajan en torno a la organización del archivo Romero Ogrés, por ejemplo. Y Romero Ogrés, en la escritura, uno de los ejes también tenía que ver con esta idea de tener una escritura clara que pueda ser entendida y que pueda ser masiva. Entonces quizás podemos plantear como hipótesis que eso también juega un rol en este cambio de la forma de la escritura del arte en Argentina. Entonces, eso es una de esas genealogías, el cambio de la escritura. Pero también hay otra dimensión que es una historia institucional. Algo que ocurre, al menos en la escena del arte local argentino, a finales de los 80 y comienzos de los 90, tiene que ver con el surgimiento de un conjunto de instituciones que no nacen del Estado, sino desde la sociedad civil. Les doy simplemente para enumerarlas. Antorchas, en 1985, que tenía su contraparte aquí en Chile. El Centro Argentino de Investigadores en Arte, en 1989. Artebas, en 1991. Espigas, en 1993. Fundación Proa en 1996, Fundación Clem el año siguiente, Fundación Malva, Fundación Contatini en el año 2001. ¿Qué es lo que quiero decir con que de repente estas instituciones surgen de la sociedad civil? No es solamente con que estas instituciones efectivamente su génesis viene de la sociedad y no vienen con distintos tipos de apoyos o vínculos, etc., sino también que en su nacimiento plantean una relación con el público, digamos. Hay una forma donde mucho del sustento de estas instituciones tiene que ver con establecer un vínculo con una recepción, un público mucho más masivo. Entonces, lo que quiero decir es que esa transformación en la forma de escritura va acompañada también de una transformación institucional. Y esa transformación institucional en muchos casos también provee los recursos, digamos, las editoriales, digamos, los recursos editoriales para que eso se masifique, etc. Pienso, por ejemplo, en los premios de Fundación Espigas con Fundación Telefónica desde los años 90, donde todas esas escrituras se popularizan. Entonces, pensemos, Giunta está trabajando en el glosario de Iberoamérica en Malva. Pablo Fase también está trabajando vinculado con ISET, vinculado al CAIA también. Entonces,
hay un fuerte componente donde ese glosario se conjugan una serie de factores que en realidad podemos rastrearlo de mucho tiempo antes. Las preguntas que yo quiero plantear en ese sentido es, bueno, específicamente en el caso del glosario chileno, por ejemplo, ¿cuál es esa articulación entre el glosario, esta iniciativa de glosario e una institución en el marco específicamente del CEDO? ¿Plantea algún hito en términos de las relaciones, por ejemplo, entre campo artístico e institución, o por ejemplo, específicamente entre la academia y el marco institucional? Y eso es interesante porque todos estos temas, tanto la relación entre academia o incluso la relación de la historia editorial en Chile, son todos elementos que aparecen en las entradas del glosario chileno, ¿sí? Tanto en crítica cultural, en la entrada de la editorialización en el momento de la dictadura, etc. Entonces, el glosario surge en torno a esto, el glosario argentino surge en torno a estos procesos. Me gusta entonces pensarlo como la consecución de un proceso más amplio y que también articula la posibilidad de articulación de los estudios comparados entre disciplinas, y tanto disciplinares como regionales. Y ese es el tercer punto sobre el cual me gustaría charlar, que tiene que ver con el glosario en función de una historia del arte comparada. Dispositivos de lectura, plataforma colaborativa, conexión entre el mundo académico y el campo cultural, son solo algunos puntos que se utilizan en la entrada del glosario chileno. Es interesante que, si bien es un glosario de arte chileno contemporáneo, la mayoría de las entradas plantean justamente una posibilidad de una historia comparada, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en la entrada de crítica cultural cuando se trabaja en función de la revista y punto de vista en el caso de Buenos Aires, cuando muchas de las otras entradas comienzan a trabajar como cuestiones comparadas. Mismo la cuestión de vanguardias simultáneas, la entrada, por ejemplo, de abstracción y geometría del sur, también el glosario chileno, no son entradas que se focalizan solamente en una escena, sino que plantean comparaciones dentro del proceso que van mucho más allá de la escena local. Y en ese sentido los glosarios son fundamentales en las estrategias comparadas en un doble sentido. En primer lugar, justamente para ver cómo estas definiciones estos conceptos tienen una historia no solamente temporal, sino también geográfica, los modos en que se van definiendo en los distintos ámbitos, los modos en que estos conceptos se van transformando a la medida en que van circulando en un determinado contexto. Pero como segundo punto interesante donde los glosarios pueden ser productivos para una historia comparada, tiene que ver con el desarrollo de conceptos específicos que son operativos para hacer comparaciones entre las escenas. En ese sentido, se destaca, por supuesto, el concepto de vanguardia simultánea, pero dentro de esa entrada ustedes van a leer también esta idea de términos relacionales, ¿sí? Términos relacionales es un concepto elaborado por María Amalia García, donde justamente plantea hablar de determinados conceptos que sirven para articular historias del arte comparada. Ella habla del monocromo, de las exhibiciones como dispositivos de la diplomacia cultural, etc. Y ahí es cuando me gustaría volver al comienzo de esta charla y hablar de esa relación entre glosario y vocabulario. Los vocabularios controlados, así como, en ese sentido, el tercer eje sobre el cual el archivo entra en juego. Ahí es cuando el glosario también se encuentra con los vocabularios controlados. Ahí es cuando la propuesta de los glosarios abre un panorama que también inicia el camino hacia una historia comparada. Si empezamos a pensar estos vocabularios y estos términos en función de que pueden ser compartidos y que pueden transgredirse y pueden transformarse en función de las escenas, nosotros efectivamente estamos poniendo las bases para el desarrollo de historias comparadas. Así que simplemente esos tres puntos quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación y gracias. Muchas gracias por la invitación también, Ignacio, Carolina, y felicitaciones a Nelly y Sebastián. Algo que no le dije a Ignacio cuando me invitó es que yo soy una fanática lectora de diccionarios.
porque en mi casa de pequeña, ¿no? En la pobreza de mi casa, mi madre compró clandestinamente a pedillas de mi papá, que consideraba que todo era innecesario en la vida excepto comer, ¿no? Compró 3 libros, ¿no? La biología de Villé, La tierra y sus recursos y el diccionario El pequeño Larousse, ¿no? Por lo tanto, mis primeras lecturas fue un diccionario, y me lo leí de pe a pa, que aún tengo en casa. Y lo miraba, una de las cosas que más me fascinaba, además de las palabras, ¿no? Y de qué era ese mundo de las palabras y muchas cosas que yo nunca conocía, y ni conocí, ni conocería, eran los mapas censurados por el conflicto de límites con Argentina, ¿no? Estaban todos los mapas con unos manchones negros ahí. Por lo tanto, siempre me han parecido unos artefactos maravillosos los diccionarios. Entonces, comentar un glosario me pareció muy estimulante, ¿no? y un espacio de asociación. Yo no voy a ser tan ordenada y sistemática como mis predecesores, voy a ser un poco más caótica. A partir de esa confesión respecto de mi amor por los diccionarios, los glosarios y las palabras, también, ¿cierto?, me pareció que esto tenía mucho que ver, esta iniciativa, que voy a comentar más en detalle, por supuesto, pero con una acción particular de los sujetos latinoamericanos en nuestro origen colonial, ¿no? Me acordé de un autor muy importante que se llama Antonio León Pinelo, que escribió hace 390 años un texto, un epítome de la Biblioteca Americana, que se tituló, originalmente lo voy a ver de internet, porque para eso sirven las redes, ¿no? Que uno tiene la información ahí al instante. El epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica, y tiene un título que ocupa por lo menos una plana, ¿no? Respecto de todo lo que va a abarcar esa utopía de la biblioteca, que era poder consignar en un solo aparato, que era, ¿cierto?, un libro como biblioteca, de todo lo publicado en tierras americanas hasta ese entonces, hasta 1629. Y lo particular de este Antonio León Pinelo, que es un nacido en América, ¿no? Es un criollo, es un nacido en Oruro, y que pasó a ocupar el cargo del cronista mayor de Indias, que sería como el precedente de los historiadores latinoamericanos, pero también yo creo que de los artistas, en el sentido de poblar el mundo, ¿cierto?, con un mundo nuevo. Y este Antonio León Pinelo, que se los recomiendo leer, ojalá los entusiasme y busquen los libros de Antonio León Pinelo, también, ¿cierto?, le encargaron la recopilación de todas las leyes de los reinos de Indias, publicación que apareció a fines del siglo XVII. Entonces, un personaje que efectivamente a partir de la palabra fue creando el mundo americano. Y esa empresa me parece que también está aquí, en este glosario y en el arte, ¿no? Él, por ejemplo, también le encargan de escribir y anotar todas aquellas cuestiones que hoy en día a lo mejor consideraríamos performance. Por ejemplo, tiene un libro sobre, le pidieron un dictamen, porque fue abogado luego de profesión, o jurista, como se decía en ese entonces, sobre el velo en el rostro de las mujeres, para poder explicar una curiosa práctica de las mujeres limeñas en particular, que eran las tapadas, ¿no? Y entonces se le pide que diga qué es esto, si esto debe ser condenable o aceptable, ¿no? Porque el velo, de acuerdo con la tradición judeocristiana, es lo que le otorga, ¿cierto?, a la mujer decencia y recato, pero que en América se está ocupando de una manera totalmente distinta, ¿no? Y que este embozamiento latinoamericano en realidad está ocultando prácticas, por ejemplo, transformistas, travestistas, ¿no? Y un lugar, ¿cierto?, del cuerpo que perturbaba completamente. Y lo mismo, ¿cierto?, sobre el chocolate. Tiene otro tratado sobre el chocolate que es, ¿cierto?, produce un impacto radical en la sociedad europea, ¿no?, con un producto totalmente nuevo que les hizo dudar respecto de algo tan importante para el catolicismo como la culpa y el arrepentimiento, porque la pregunta era si se podía, ¿cierto?, ser abstinencia o ayuno, comer chocolate, ¿no?, o tomar chocolate, porque las monjas en los conventos americanos se preparaban en los días de ayuno unos chocolates maravillosos, ¿no?, llenos de especias,
que la pregunta teológica era si el chocolate era bebida o alimento, si era un líquido o era, ¿cierto?, un alimento sustantivo. Si eso no es arte, si ese llamado a pensarse desde las palabras y desde la posibilidad o no de clasificar y catalogar algo que aparece en el horizonte como algo novedoso, ¿no? Creo, ¿cierto?, que no estaríamos entendiendo mucho cuál es la posibilidad y el desafío de este glosario de arte chileno contemporáneo, ¿no? Que me lo leí con bastante gozo porque es aprender, ¿no? Es poder poblar una realidad desde unas miradas totalmente distintas. Y coincidí con bastante de las entradas que ustedes destacaron, ¿no? La de Francisco Galende, la de Andrea. Entonces, bueno, para ponerme más seria voy a comentar algunas cosas sobre el glosario. Primero, la historicidad del arte. Me parece que eso es una cuestión bien interesante de lo que está planteado aquí como desafío, ¿no? Para poder decidir qué entra o qué sale de ese glosario. Decir por lo demás que me pareció interesante que se escogiera la palabra glosario y no diccionario, porque la glosa es totalmente antimoderna, ¿no? O sea, la glosa es un comentario extenso al margen de un texto, ¿no? Y no una definición como sí son los diccionarios como artefactos modernos. El primer diccionario de la lengua castellana, bueno, es Nebrija, justamente en el mismo año del llamado descubrimiento de América, pero luego la de la lengua castellana con incorporación de americanismo es de 1611, de Sebastián de Orozco Covarrubias, que también los invito a leerlo porque es fascinante, porque no es un diccionario al estilo de la enciclopedia francesa, sino que es un diccionario totalmente surrealista, ¿no? De cosas que él incluso inventa, etimologías para las palabras que no conoce, ¿no? Así que, bueno, digresión a propósito. Por eso les dije, les confesé que soy un amante de los diccionarios, para que no para que entiendan los comentarios. Bueno, la historicidad del arte, ¿no? Creo que lo primero que nos ayuda a comprender estas 30 primeras entradas, que de seguro van a ser de muchísima utilidad y van a cumplir su función de conectar el arte contemporáneo con el espacio de la sala de clases, con el mundo público, con el ciudadano de a pie, ¿no? Es que hay una ineludible relación con el ahora, ¿no? Y por tanto un diálogo permanente con los cánones circulantes tanto de la historia y sus cronologías conservadoras, de la historia con mayúscula, diríamos, ¿no? Porque nunca he comprendido bien la división entre la historia y la historia del arte, ¿no? No sé por qué hay esa de parteaguas, ¿no? O sí lo sé, pero lo pongo, ¿cierto?, como para que lo pensemos. Como la historia, ¿cierto?, del arte y sus fetiches, es decir, ¿cuál es la historicidad del arte? Para preguntarse qué es lo contemporáneo o no. O sea, podría ser un límite que en realidad no existe. Y eso me pareció importante de la entrada de Andrea Giunta sobre las vanguardias simultáneas, ¿no? O sea, de qué forma podríamos romper con el canon de la historiografía europea, etnocéntrica, ¿verdad?, androcéntrica, respecto de cómo se definen los momentos o las etapas del arte, y esta experiencia de esta otredad latinoamericana, así es que nos pensamos desde ese lugar. Por otro lado, ¿cierto?, esta historicidad del arte, o esta pregunta por la historicidad del arte, al decir que tiene una ineludible relación con el ahora y por lo tanto podría ser siempre contemporáneo, me parece que en este glosario nos lleva a dimensiones sí que son distintas a las que podríamos haber tenido en un mundo sin la revolución de Internet, ¿no? O sea, sin este otro aparato, ¿no?, de Internet y del sistema, ¿cierto? Esto aprendí con Arturo Cariceo por ahí que anda sobre los lenguajes líquidos. O sea, ¿qué es esto? No son las palabras propiamente tal. Si uno deconstruye esas palabras, nos vamos a encontrar con píxeles y luego con códigos numéricos. Por lo tanto, ¿cierto?, ¿qué realidad es esa? Y evidentemente ahí hay una diferencia o un parteaguas para hablar de lo contemporáneo o del ahora. ¿Cómo se ordena, por lo tanto, un laberinto, ¿no?, lo que nos permite construir la posibilidad de los vínculos, hipervínculos, ¿no?, incluso con verbos nuevos como linkear, ¿no? O sea, cómo nos vamos conectando orgánicamente a partir, ¿cierto?, de una pantalla, de un dispositivo muy pequeño, hacia mundos a los cuales realmente nunca vamos a entrar y sin embargo vivimos en ellos orgánicamente y en permanente expansión. Entonces esta idea del glosario, utilizando esa posibilidad de estos nuevos lenguajes, es evidentemente contemporáneo, ¿no?
Un arte contemporáneo, además, a partir de algunas de las entradas que me parecieron interesantes, como la que se dedica al activismo o a la resistencia gráfica, es justamente un arte que está en resistencia, ¿no? Parece coincidente esas primeras 30 entradas en que es un arte inevitablemente político, o que no podría no ser, solo ser arte si no fuese político, ¿no? La noción de resistencia y también la acción de la resistencia. Por lo tanto, hay aquí bordes importantísimos que se han cruzado entre el activismo y el arte como un signo particular, ¿cierto?, de lo contemporáneo. Incluso hoy hablamos de artivistas, ¿no? Hay, ¿cierto?, ahí una realidad nueva. Lo mismo, ¿cierto?, se destaca en la entrada para el Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende, que uno podría en este glosario considerarlo como un momento germinal, ¿no?, de esa contemporaneidad del arte chileno, a partir, ¿cierto?, de su situación en dictadura. Por lo tanto, la palabra resistencia, ¿cierto?, que se repite en todas estas entradas, creo que podría ser una posibilidad muy interesante para pensar el arte. Por otro lado, ¿no?, la toma me pareció muy importante también la idea de que uno adopta herramientas como protestas visuales, ¿no? Este es un glosario desde las artes visuales, por lo tanto, eso me pareció muy significativo, hablar de la protesta visual como una descripción del arte contemporáneo. Por otra parte, la relación, y es algo por lo cual traje a colación a Antonio León Pinelo, que es y que tú también mencionaste, esta práctica del thesaurus, ¿no?, y de la biblioteca versus la lógica del archivo, ¿no? En la que el archivo efectivamente tiene también esta paradoja de que su función o el deseo que tiene es el del orden y la clasificación para poder encontrar la información y el resguardo. Sin embargo, ¿cierto?, es una tarea compleja y caótica porque la lógica de la archivística nunca se condice con la lógica de la realidad, ¿no? Siempre es una fantasía.